En este momento, quiero que cierres los ojos y permitas que tu espíritu se transporte al pie de una colina polvorienta, donde el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó. Allí, María de Nazaret sostuvo la mirada de su hijo en su hora más amarga. Un espacio donde el mundo entero parecía caber entre sus ojos. Jesús, en un acto de amor que redefine la familia, no solo como un lazo de sangre, sino como una alianza eterna. Mira a su madre y al discípulo amado y establece un nuevo hogar. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora sagrada, María fue recibida en la casa de Juan, hijo de Zebedeo, convirtiéndose él en su guardián humano por un encargo que no era simbólico, sino una responsabilidad doméstica, afectiva y profundamente espiritual. Imagina la fe de esta mujer, que después de ver el cuerpo de su hijo descendido y envuelto en lienzos, no huye, sino que se sostiene por una fuerza que trasciende lo humano. Su vida después de la cruz no fue un retiro hacia el olvido, sino una transición hacia el hogar de la obediencia, donde cada paso que daba en la casa de Juan era una extensión de aquel inicial dado al ángel Gabriel. Ella entendió que su misión no terminó en el Calvario, sino que se transformó en la custodia del misterio. En este nuevo hogar, María no era una figura lejana, sino una mujer real con necesidades reales. Amada por el Señor hasta su último aliento, demostrando que incluso en el dolor más profundo, Dios provee un lugar de refugio y compañía. Esta transición nos enseña que, cuando perdemos algo que amamos, el Señor siempre abre una puerta nueva, una casa de Juan donde nuestra fe puede madurar y prepararse para lo que viene. María nos modela cómo caminar hacia lo desconocido sin soltar la mano del Padre, aunque la oscuridad sea densa. Su estancia con Juan fue el cumplimiento de una providencia sabia, pues Jesús eligió al discípulo más joven y longevo para asegurar que su madre tuviera cuidado. Ronnie D. Cadas, permitiendo que su presencia fuera un ancla para la joven iglesia que estaba por nacer. La columna de fuego en el aposento altó tras el silencio del sábado que cayó sobre Jerusalén como una losa. Vemos a María emergiendo no como una víctima del duelo, sino como el corazón latente de la comunidad primitiva. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versículo 14, la coloca en el centro mismo del nacimiento de la iglesia. Ella estaba allí, perseverando unánime en oración y ruego junto a los apóstoles y las mujeres. Visualiza ese aposento alto, el mismo lugar de la última cena, ahora cargado con la expectativa de la promesa del Padre. María no estaba al margen. Ella era la columna de fe que sostenía a los 120 discípulos que esperaban el viento recio. Es profundamente conmovedor pensar que la misma mujer que recibió al Espíritu Santo en su vientre para concebir al Hijo de Dios, ahora lo recibía de nuevo en forma de lenguas de fuego junto a los que habían creído. Ella fue testigo presencial del bautismo de los primeros 3000 en Pentecostés, de la valentía de Pedro y de cómo el nombre de su Hijo comenzaba a transformar el mundo. En este periodo, María vivió en oración. Ese era su hogar más verdadero, un refugio más duradero que cualquier pared de piedra. Ella vio nacer algo que ningún ojo humano había visto, una comunidad definida no por la geografía, sino por la fe en el Mesías resucitado. Su presencia en Jerusalén durante esos años de tensión y transformación fue un ancla viva. Ella recordaba a los discípulos que la humanidad de Jesús era real, que su amor era real y que la victoria sobre la muerte no era una metáfora, sino una verdad que ella había contemplado con sus propios ojos. María en el aposento alto representa la perseverancia de la fe que no se rinde ante la persecución. Incluso cuando Jacobo fue ejecutado y los creyentes comenzaron a dispersarse, ella se mantuvo como el testimonio encarnado de la gloria de Dios, recordándonos que nuestro verdadero hogar es la presencia del Espíritu que llena de luz hasta los lugares más humildes. La fuente de la memoria y el tesoro del corazón. Entramos ahora en el santuario de la intimidad de María, donde ella se convierte en la memoria viva de la encarnación para toda la humanidad. Antes de que se escribiera una sola palabra del Nuevo Testamento,
Antes de que los evangelios fueran pergaminos, la historia de Jesús vivía en la mente de su madre. Ella era la única persona en el mundo que podía hablar de él desde antes de su nacimiento. Lucas, en su evangelio, nos da una pista dorada cuando menciona 2 veces que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Imagina a los evangelistas, especialmente a Lucas, acercándose a ella en la casa de Juan para escuchar los detalles de la Anunciación. El viaje a Belén, el asombro de los pastores y la sabiduría del niño de 12 años en el templo. María no era una figura pasiva. Era una testigo que no olvidaba, que no disminuía la gloria de lo vivido, preservando con fidelidad cada detalle del misterio. Su testimonio era la base de la teología de la elección divina. Cuando ella hablaba de cómo el Altísimo la había mirado en su humildad, la Iglesia comprendía que Dios hace grandes cosas a través de los pequeños. Ella no escribió tratados filosóficos, pero su vida era el argumento más fuerte. Yo lo amamanté, yo lo ofreci, yo estuve al pie de su cruz. Esta memoria materna alimentó la fe de como Juan, quien al llegar al sepulcro vacío vio y creyó con los oídos llenos de las historias que María le había contado durante años. En sus últimos años, María funcionó como un puente vivo entre el momento de la encarnación y el presente de la Iglesia, asegurando que el mensaje del Verbo hecho carne no se perdiera en abstracciones, sino que permaneciera anclado en la realidad de un Hijo que amó hasta el extremo. Cada vez que hoy leemos sobre el poder del Altísimo cubriéndola con su sombra, estamos accediendo a un tesoro que ella custodió en su corazón para nosotros. Ella nos enseña que nuestro papel a veces es simplemente guardar, meditar y testificar de la luz que hemos visto, convirtiéndonos en instrumentos sencillos pero poderosos en las manos del Señor. La travesía hacia Éfeso y la geografía del espíritu imagina ahora el viento del Mediterráneo golpeando el rostro de una mujer que ha visto al cielo tocar la tierra. Nos adentramos en la tradición que sostiene que María, siguiendo la lógica de la obediencia filial, acompañó a Juan cuando la persecución en Jerusalén se volvió un fuego insoportable. Tras el martirio de Esteban y la ejecución de Jacobo, hermano de Juan, la comunidad cristiana comenzó a expandirse por necesidad y mandato divino hacia Judía, Samaria y las regiones más lejanas. Juan, el apóstol longevo, llevó a María a la gran ciudad costera de Éfeso, no por conveniencia, sino porque así lo había ordenado el Señor desde la cruz. No haga un viaje meramente geográfico, sino una misión de amor. Éfeso era una metrópoli de mármol, un nodo vital del Imperio Romano donde la riqueza y la idolatría al templo de Artemisa convivían con la fe naciente. Visualiza a María en las colinas de Bulbulda, lejos del bullicio del mercado y de los gritos de los orfebres. En una pequeña estructura de piedra rodeada de naturaleza abundante y fuentes de agua dulce. Allí, en la colina del Ruiseñor, su hogar se convirtió en un santuario de silencio y belleza. Sobria, un espacio necesario para que aquella que llevó al Verbo en su vientre pudiera ahora contemplar su gloria en la soledad de la oración. Esta estancia en Éfeso no fue un exilio, sino un anclaje espiritual para la joven iglesia de Asia Menor. Mientras Pablo abría puertas grandes y eficaces en la ciudad, María sostenía el fundamento invisible de la intercesión. Ella nos enseña que, sin importar a dónde nos lleven las circunstancias de la vida, ya sea a una Jerusalén en conflicto o a un Éfeso desconocido, nuestro verdadero hogar es siempre la voluntad de Dios, el consuelo de la intercesión y la nueva Evaen. El silencio de aquellas colinas efesias, María no vivía en el pasado, sino en la plenitud de una intercesión que anticipaba las necesidades de la Iglesia. Tal como lo hizo en las bodas de Caná, ella, que en su juventud dijo haced todo lo que Él os diga, continuaba siendo el instrumento humano que facilitaba los milagros de la fe a través de su confianza inquebrantable. Los primeros padres de la Iglesia, como Ireneo de León, comenzaron a ver en ella a la nueva Eva, cuya obediencia radical deshizo el nudo de la desobediencia antigua, uniendo su destino al de la victoria de su Hijo sobre la muerte. Imagina a los nuevos creyentes, artesanos y esclavos de Éfeso.
subiendo a la colina para ver a la mujer que había conocido al Señor antes de que el tiempo fuera. Tiempo para él. María les hablaba no con conceptos abstractos, sino con la autoridad del testigo ocular que había compartido el pan, el duelo y la alegría de la resurrección. Su presencia era una parábola viviente de la gracia. Una mujer de un pueblo insignificante exaltada por Dios para ser la madre del Salvador. En su madurez espiritual, ella encarnaba la teología de la elección. Dios no elige a los poderosos, sino a los fieles y humildes. Esta etapa de su vida nos revela que nuestra mayor contribución al reino de Dios no siempre es el activismo público, sino la profundidad de nuestro cotidiano y la calidad de nuestra oración intercesora por aquellos que están en el frente de batalla de la fe. El legado de la dormición y la esperanza eterna al acercarse el final de su vida terrenal. El rastro de María se vuelve casi invisible en los textos, pero se hace eterno en la memoria de la fe, ya sea que su partida ocurriera en las colinas de Jerusalén o en la serenidad de Éfeso. La tradición cristiana sostiene que María no conoció la corrupción del sepulcro, sino que fue glorificada de una manera nica. Entre los años 50 y 70 de nuestra era, cuando tendría una edad avanzada para su época, María cerró sus ojos físicos para abrirlos plenamente ante el rostro de su Hijo glorificado. Es fascinante notar que ningún lugar de la tierra puede reclamar con certeza absoluta sus reliquias corporales, lo que para muchos es el signo silencioso de su asunción al cielo. Su dormición no fue un final, sino una culminación. La sierva del Señor que comenzó su viaje en Nazaret terminaba su carrera, envuelta en la gloria que siempre le perteneció por gracia. Ella vivió lo suficiente para ver cómo el nombre de su Hijo se proclamaba desde las sinagogas de Asia Menor hasta los puertos del Mediterráneo, confirmando que lo que comenzó en su vientre había transformado la historia del mundo. María nos deja un legado de esperanza. Si somos fieles en lo pequeño, seremos partícipes de lo más grande. Su vida después de la resurrección es una invitación a vivir con la misma sencillez y profundidad, en una disponibilidad silenciosa que sabe que el Señor es fiel y que su propósito siempre se cumple. El silencio que habla y la madurez de la fe en esta etapa de su vida. Nos encontramos con un misterio que desafía nuestra necesidad moderna de visibilidad. El silencio textual de los escritos apostólicos sobre María tras Pentecostés. Pablo, en sus extensas cartas, apenas menciona que el Hijo de Dios nació de mujer, y los Hechos de los Apóstoles guardan un silencio sepulcral tras la escena del aposento alto, pero este no es un silencio de ausencia, sino de una profundidad espiritual abismal. Es el silencio de una mujer que no buscaba el protagonismo público de Pedro o Pablo, sino que vivía en el retiro, guardando y meditando las cosas en su corazón como lo hizo desde el principio. Imagina a María en la intimidad de la casa de Juan, lejos de los púlpitos y las sinagogas, siendo la presencia que recordaba a todos que la grandeza del reino no se mide por el ruido, sino por la fidelidad. En lo oculto, ella nos enseña que hay una fase de la vida cristiana donde nuestra misión es ser un ancla de oración, una memoria viva que sostiene a los que están en la vanguardia de la batalla. Su fe madura no necesitaba milagros espectaculares para sostenerse. Ella ya había visto lo más grande que un ser humano puede ver, la muerte y la resurrección del Verbo encarnado. En este retiro espiritual, María encarnaba la verdadera teología del sí continuo, demostrando que seguir a Dios en la vejez y en el silencio requiere una valentía igual de radical que la de la juventud. Ella vivía en una oración que era su hogar más verdadero, recordándonos que cuando el mundo calla sobre nosotros, es cuando más fuerte puede resonar nuestra voz ante el trono del Padre. María como la brújula teológica de la Iglesia naciente, aunque María no fundó iglesias físicamente. Su presencia en las primeras comunidades, especialmente en Jerusalén y Éfeso, actuaba como una brújula teológica que mantenía a la Iglesia anclada en la realidad de la encarnación, en una época donde las primeras herejías comenzaban a cuestionar si Jesús era verdaderamente hombre o solo una apariencia espiritual. María era el argumento viviente e irrefutable. Ella le había dado su ADN,
Ella lo había amamantado, ella conocía cada cicatriz y cada gesto de su humanidad. Imagina a los primeros líderes, como Ignacio de Antioquía o Ireneo de León, nutriéndose de los testimonios de quienes conocieron a María, comprendiendo a través de ella que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y verdaderamente el Hijo de María. Ella no hablaba en términos filosóficos griegos, pero su testimonio encarnado era la fuerza que permitía a la Iglesia definir que Él era el Verbo hecho carne. Su vida en Éfeso, ciudad de grandes debates teológicos y sede del futuro concilio que la llamaría Tacas Madre de Dios, preparó el terreno espiritual para que los creyentes comprendieran que Dios no es una abstracción lejana, sino un Dios que se hizo pequeño en el vientre de una mujer de Nazaret. María nos muestra que nuestra vida, cuando es vivida con coherencia y fe, se convierte en un faro que guía a otros hacia la verdad, incluso sin necesidad de muchas palabras. Porque el Espíritu Santo utiliza nuestra historia personal para confirmar sus misterios más profundos. La soledad singular y el consuelo del Espíritu. Consideremos ahora la soledad única que habitó el corazón de María en sus últimos años, una soledad que solo podía ser llenada por la presencia constante del Espíritu Santo. María fue la única persona en la historia humana que conoció a Jesús en su totalidad, desde el primer latido en su vientre hasta el último suspiro en la cruz. Y luego en la gloria de la resurrección. Ella cargaba sola con memorias que nadie más compartía, sus primeros pasos en Nazaret, sus risas de niño, sus años de trabajo silencioso en el taller de José. Ser la depositaria de tal tesoro debe haber sido una carga de gloria extraordinaria, sintiendo que cada latido de su corazón era un eco de la vida del Salvador. Sin embargo, esta soledad no era aislamiento, sino una comunión mística. Ella vivía esperando, como todos los creyentes de esa primera generación, la consumación del reino que su Hijo había inaugurado. En sus últimos años, sea en las colinas de Jerusalén o en las laderas de Éfeso, María era el puente vivo entre la historia y la eternidad, demostrando que se puede vivir en este mundo con los ojos puestos en el siguiente. Su vida nos consuela hoy al revelarnos que, aunque nos sintamos solos en nuestras experiencias o en nuestro dolor, el Espíritu Santo es nuestro compañero constante que nos ayuda a meditar en las promesas de Dios hasta que las veamos cumplidas. María terminó su carrera no como una reliquia del pasado, sino como una mujer de esperanza que sabía que su casa definitiva no estaba hecha de piedra, sino que era el Señor mismo. Al contemplar el final de la vida terrenal de María, nos encontramos ante un misterio que la Iglesia ha custodiado con un silencio reverente y una fe inquebrantable durante siglos, el tránsito hacia su gloria eterna. Aunque la Escritura no registra su muerte física, la tradición de la dormición nos habla de una partida que no conoció la derrota del sepulcro, sino que fue una transición gloriosa hacia la presencia total de su Hijo. Es un hecho históricamente significativo que, mientras que en la Iglesia primitiva las reliquias de los mártires eran custodiadas con un celo extremo y defendidas con fiereza, ningún lugar del mundo ha podido presentar jamás reliquias corporales de María que sean aceptadas universalmente. Este vacío físico en la tierra es, para el creyente, un testimonio místico de su asunción en cuerpo y alma a la gloria celestial. Una doctrina que afirma que ella no permaneció sujeta a la corrupción del sepulcro, pues su vocación en la historia de la salvación era única. Imagina el momento en que sus ojos se cerraron al mundo y a fuera en las colinas de Jerusalén rodeada por los apóstoles o en el retiro de Éfeso bajo el cuidado de Juan, para abrirse inmediatamente ante la luz de aquel que ella misma había acunado. Este final no es solo un dogma tardío, sino que se nutre de una memoria apostólica que comprendió desde muy temprano que el destino eterno de la Madre estaba inseparablemente vinculado a la victoria del Hijo sobre la muerte. Ella nos deja la promesa de que la fidelidad radical a Dios no termina en el polvo, sino en una glorificación que trasciende toda comprensión humana, recordándonos que nuestro verdadero destino es la eternidad en la presencia del Rey. Tópico 11. La presencia permanente en la comunidad de los santos. María no se desvaneció en las sombras de la historia tras su partida,
Su vida después de la resurrección se convirtió en el modelo eterno de la Iglesia que ora y espera. Ella vivió sus últimos años no como una reliquia del pasado, sino como un puente vivo entre el momento de la encarnación y el presente de cada creyente, recordándonos que la fe no se basa en papiros antiguos, sino en una relación real con un Cristo vivo. Su presencia en las primeras comunidades de Éfeso y Jerusalén dejó una marca imborrable, pues ella era la depositaria de los secretos más íntimos del corazón del Salvador. Memorias que luego se convertirían en el patrimonio espiritual de todos los cristianos. Al pensar en ella como la nueva Eva, la Iglesia primitiva reconoció que su obediencia reparó el tejido roto de la humanidad, permitiendo que la gracia fluyera de nuevo hacia todos los hombres. María nos enseña que, incluso después de cumplir nuestra misión principal, nuestra vida sigue teniendo un propósito vital, ser anclas de memoria y fe para las generaciones que vendrán después de nosotros. Su legado no es de pompa o palacios, sino de una sencillez profunda y una caridad silenciosa que sigue resonando en cada rincón del mundo donde 2 o 3 se reúnen en nombre de su Hijo. Ella sigue siendo hoy el ejemplo de cómo rendirse al propósito de Dios sin condiciones, mostrándonos que una vida de oración y fidelidad cotidiana es la mayor fuerza transformadora de la historia humana. Tópico 12, el regreso al Padre y la corona de la fidelidad finalmente. Debemos reflexionar sobre lo que significa haber sido la madre del Señor y luego ser testigo de cómo ese Señor transformaba el mundo entero desde su resurrección hasta los confines de la tierra. María vivió lo suficiente para escuchar los relatos de los viajes de Pablo y para saber que el nombre de su hijo se proclamaba en lugares que ella jamás visitó. Viendo cómo aquel que se formó en su vientre era ahora adorado por miles de gentiles, su vida terrenal terminó probablemente entre el año 50 y el 70 de nuestra era. Una edad avanzada que ella transitó con la misma humildad con la que caminó por Nazaret. Al final, la pregunta de si vivió en Jerusalén o en Éfeso se vuelve secundaria frente a la verdad eterna. María siempre vivió en el hogar de la voluntad de Dios, ya sea bajo el cielo de Judea o frente a las aguas del Egeo. Ella estuvo en casa porque su casa era el Señor. Su partida de este mundo fue el último acto de su fiat, un entregarse total a los brazos del Padre. Habiendo guardado fielmente hasta el último suspiro todas las promesas que se le hicieron en su juventud, ella nos invita a terminar nuestra propia carrera con la misma confianza, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. María de Nazaret, la joven que dijo sí, la madre que permaneció de pie ante la cruz y la mujer que oró en el aposento A. Entra ahora en su descanso eterno, dejando tras de sí un sendero de luz que nos guía a todos hacia el corazón de Dios.